Bueno, iniciamos entonces ustedes. Buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito de la parte de archivos. El día de ayer estuvimos hablando sobre los RAID de discos. Y les subí ahí la información sobre la que estuvimos hablando. Y también ahí les redacté lo que tienen que hacer como actividad. Así también les subí el archivo de, valga la redundancia, del tema de hoy, que es archivos. Parte uno, porque lo tengo dividido en varias partes, porque tiene bastante información de la que vamos a estar hablando. Ya después de terminar la parte de archivos, ya entramos a la parte de bases de datos y su estructura, y ahí ya empezamos con las diferentes prácticas, ¿verdad? No sé si habrá alguna inquietud, duda de las actividades o la actividad que les dejé ayer. Les dejé también un enlace con cómo crear una máquina virtual para que lo tengan ahí de referencia, ¿verdad? Y también les dejé los enlaces de las dos partes de la clase de ayer. Vamos a estar trabajando así en dos partes siempre para que sea mucho más práctico eh, poderlos observar, ¿verdad? O en este caso, pues lo pueden observar en cualquier momento. Hoy vamos a hablar de la parte de archivos, en este caso. Y vamos a iniciar hablando acerca de lo que es el sistema de archivos o el file system, ¿verdad? Prácticamente el sistema de archivos es un componente del sistema operativo y este nos va a ayudar con la organización, la creación, el almacenamiento y también los accesos conjuntos de datos, ¿verdad? Y este pues tiene la característica que al final de cuentas lo vamos a nombrar como un archivo propiamente. Entonces, eso debemos tomar en cuenta cuando estemos trabajando con la parte de los sistemas de archivos. Nosotros vamos a encontrar en el medio diferentes tipos de sistemas operativos, ¿verdad? Tenemos tanto los sistemas operativos que trabajan con la parte de Windows, la parte de Linux, la parte de los de Mac OS, ¿verdad? Y cada uno de ellos pues tiene su organización para la parte de los sistemas de archivos. A la larga, cada uno de ellos va a proporcionar cierta comodidad de trabajo a los usuarios y ya dependerá de cada uno de los usuarios, pues, cuál va a ser de su preferencia, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el sistema operativo que le guste más de acuerdo a la comodidad de trabajo o el tipo de trabajo que usted vaya a tener? Pero también cada uno de los sistemas operativos a la larga pues va a manejar su propio sistema de archivos y va a estar trabajando siempre con datos almacenados en disco. Lo que hace prácticamente cada uno de los sistemas operativos en este caso es que van a reemplazar la estructura física de esos datos almacenados y los va a reemplazar por un modelo lógico que sea práctico y fácil de utilizar. Normalmente nosotros vamos a encontrar esa estructura, o le vamos a hallar a esa estructura una forma de árbol, un árbol de directorios. Es como la imagen que les estoy mostrando acá. Ustedes se dan cuenta, esta sería una estructura, si queremos más o menos visualizarlo, ¿verdad? Y esa estructura tiene una forma de árbol de directorios, ¿verdad? Y vamos a encontrar a veces diferentes utilidades que las aplican también. El Norton Commander, por ejemplo, el File Manager o el mismo Windows Explorer. En este caso, el elemento que podemos considerar como el básico para este tipo de modelo, pues no es más que un archivo, que también en conjunto con el sistema de archivos como tal, pues lo caracteriza tanto por su estructura lógica como su estructura física, ¿verdad?
Y aquí nos dan algunos puntos importantes acerca del sistema de gestión de archivos, ¿verdad? Y prácticamente que es un conjunto de software, ¿verdad? Que el sistema ofrece a los usuarios y aplicaciones, servicios relativos al empleo de los archivos prácticamente. Y un usuario, en este caso, pues puede acceder al sistema de archivos a través del file system o el sistema de archivos. Y también otra característica que podemos observar ahí, ¿verdad? Que un usuario o programador, en este caso la necesidad de desarrollar software de propósito específico para cada aplicación, y lo que nos le va a proporcionar en este caso el sistema es un medio para poder controlar, ¿verdad? Para controlar los archivos, y esto va a ser una ventaja importante. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar eh, trabajando con la parte de los sistemas de archivos. Algunos objetivos que se tiene a la hora de, eh, en este caso, el diseño del sistema de gestión de archivos, ¿verdad? Y es que este debe cumplir, por ejemplo, con las necesidades de gestión de datos y con los requerimientos del usuario. Es muy importante eso, de que cada sistema operativo que va a manejar un sistema de gestión de archivos, pues debe cumplir con las necesidades de gestión de datos, que es un punto primordial, y eso es lo que hace que el usuario eh, prácticamente adopte o se incline hacia un sistema operativo. Tiene que garantizar en este caso que los datos de los archivos sean válidos, ¿verdad? Entonces, siempre considerando la integridad de la información que se está manejando. Debe optimizar el rendimiento, en este caso, el sistema de archivos por medio del sistema operativo. Con una buena organización y administración, pues optimiza el rendimiento de los recursos y de la estructura de los sistemas de archivos también. También debe ofrecer soporte de entrada-salida para la variedad de tipos de dispositivos de almacenamiento y en sistemas multiusuarios o múltiples o a los múltiples usuarios en este caso. Recuerden que nuestros ordenadores hoy en día pueden ser multiusuarios, multiprocesos, multitareas. Entonces, prácticamente el sistema de archivos a través del sistema operativo debe permitir un soporte de calidad para poder manejar la entrada y salida de la información que se está manejando dentro del mismo. Se debe también minimizar en este caso las posibilidades de pérdida o destrucción de datos. O sea, el sistema operativo como tal debe tomar todas las medidas necesarias para que se minimice en este caso la pérdida de información. Es decir, que no sea tan fácil venir y eliminar una estructura de archivos como tal, sino que debe contar con los permisos necesarios para poder hacerlo. Un ejemplo así bien práctico, cuando ustedes van a eliminar una carpeta de archivos, por ejemplo, no solo vienen y le dan a eliminar, sino que el mismo sistema les dice a ustedes si están seguros de eliminar. Esas son como que algunas pequeñas medidas. Medidas que a veces uno considera, bueno, una medida bien simple, ¿vale? El hecho de que me muestre un mensaje si realmente deseo eliminarlo. Pero ese pequeño mensaje que les brinda antes de eliminar, pues les asegura a ustedes el hecho de que no vayan a eliminar directamente un archivo por equivocación. Entonces son situaciones que ustedes deben ir viendo también como parte y eso es parte de los objetivos de la gestión del sistema de archivos o el file system, ¿verdad? Aparte de eso, pues vamos a encontrar rutinas específicas de la interfaz, tanto de entrada y salida. Es decir, ese conjunto estándar de rutinas a la larga nos va a permitir eh, poder manejar de forma fácil la estructura de directorios que se tienen dentro del sistema operativo. Y aparte que el sistema operativo, en conjunto con el sistema de gestión de archivos, pues debe proporcionar un soporte adecuado. Y este soporte, tanto entradas y salidas, pues lo que permite es que uno se familiarice con el entorno de trabajo y pueda uno manejar una estructura y adaptarse a esta.
Por ejemplo, una de las más convencionales es la estructura de árbol, ¿verdad? Entonces, si queremos definir a un archivo como tal, una definición básica, pues en este caso, un archivo puede ser considerado como un área, como un nombre, en este caso de memoria externa para poder leer y escribir datos. Eso sería una definición básica de la parte de archivos. Veamos acá. Eh, en este caso, en sistemas interactivos de propósito general, deben cumplirse los siguientes requisitos mínimos. Fíjense que acá estamos hablando específicamente ahorita de la parte del file system o el sistema de gestión de archivos. Todavía no hemos entrado directamente al tema de archivos propiamente, ¿verdad? Este es como que el encargado de organizar, de administrar todo lo que tiene que ver con la estructura de archivos prácticamente. Entonces, si se dan cuenta ustedes, el sistema de archivos o el file system tiene objetivos y también tiene requisitos mínimos que deben cumplirse dentro de un sistema operativo para poder trabajar. Entonces, prácticamente un sistema de archivos deben recordar ustedes que es parte de, o es un componente del sistema operativo y va a ayudarnos a nosotros a organizar, ¿verdad? A crear en este caso y trabajar en el almacenamiento y el acceso conjunto de los datos, ¿verdad? Y este pues nos va a permitir nombrar a esos archivos. Aquí nos dan unas características, como les decía, cada usuario debe ser capaz de crear, borrar y cambiar los archivos. Pero para eso pues debe tener diferentes accesos, ¿verdad? Ya que hay niveles de acceso también, pero esos niveles de acceso van a estar coordinados y administrados por el sistema operativo y el mismo file system, ¿verdad? Eh, Cada usuario en este caso pues puede controlar los accesos que estarán permitidos a sus archivos. Es decir, si ustedes se recordarán, mencioné hace un momento que en este caso los sistemas pueden ser multiusuarios, multitarea, multiproceso, pero también vamos a tener varios usuarios trabajando en un mismo equipo sobre un mismo sistema operativo si este está compartido, por ejemplo. O si lo queremos ver de manera sencilla, tengo un ordenador y tengo varias personas trabajando en ese ordenador y hay diferentes cuentas para cada uno de ellos. Y resulta que puede haber una carpeta compartida donde se guarda información a la que van a tener accesos, en este caso los diferentes usuarios. U otra forma de verlo es que estemos trabajando, por ejemplo, en un sistema o un ambiente cliente-servidor y el administrador del servidor tiene carpetas, en este caso compartidas, en donde él puede fácilmente venir y proporcionar diferentes tipos de permisos para el trabajo conjunto que va a estar ahí. Entonces hay quienes pueden tener, por ejemplo, solo el acceso a lectura, hay quienes pueden tener acceso y poder trabajar tanto la lectura y escritura. Y hay quienes pueden tener lectura y escritura, mas no pueden eliminar, no pueden modificar. Hay quienes pueden tener lectura, escritura y prácticamente la opción para modificar y eliminar. Entonces ahí se van a ir generando diferentes tipos de roles también en el mismo sistema de gestión de archivos. Entonces, prácticamente cuando el usuario tiene un acceso total, pues va a poder crear copias de sus carpetas y puede crear prácticamente lo que llamamos backups, ¿verdad? También puede mover la información entre un archivo y otro. Y esos son permisos prácticamente de un entorno general de trabajo dentro de un file system. Eh, en este caso, los objetivos se deben tenerse en cuenta, ¿verdad? Todo el estudio prácticamente del sistema de gestión de archivos. La idea es que el usuario pueda, en este caso, conocer
qué tipos de accesos tiene, qué tipo de trabajo puede realizar con sus archivos, o en este caso el directorio sobre el que está trabajando, y también dependiendo del rol que tenga, ya sea administrador o usuario, en este caso si estamos hablando de un ambiente cliente-servidor, pues este puede otorgar permisos o quitarlos y van a haber diferentes características en cuanto a esos permisos. Otros aspectos que debemos tomar en cuenta con respecto a la parte del file system es que en este caso este va a incluir, ¿no? El sistema de archivos incluye la colección de todos los archivos en el disco, ¿no? A conjuntos de estructuras de datos utilizadas para administrar los archivos. En este caso, los archivos van a incluir, o dentro de un archivo se pueden incluir directorios de archivos, descriptores de archivos, tablas de asignación de espacio libre y la parte de lo que se ocupa en el disco, ¿verdad? Ahora, un complejo en este caso del software de sistema que también va a implementar varias opciones en archivos. Es decir, podemos venir nosotros, crear, destruir, leer, escribir y toda la nomenclatura necesaria para poder realizar búsquedas. Entonces, todas esas son tareas que pues, se pueden realizar y eso lo puede hacer el usuario a través del sistema de archivos. Otras características y otras funciones principales que podemos trabajar dentro del file system, en este caso, son en la parte del nombramiento de los archivos, la parte de la interfaz del programa para aplicaciones. Podemos realizar un mapeo del modelo lógico del file system o del sistema de archivos. Y también podemos verificar y ver la parte de la organización física del almacén de datos. La estabilidad es muy importante cuando y este aspecto es importante por parte del sistema operativo directamente trabajado desde el file system, ¿no? Entonces se debe controlar, ¿verdad? El sistema operativo debe controlar la parte de la falla, las fallas en cuanto a energía o las fallas en cuanto a errores de hardware y software. El file system debe estar preparado para poder, en este caso, controlar y mantener estabilidad en caso de que se den esos fallos. ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Vamos bien? Sí, sí, que todo bien. Ok. Aquí nos dan otro concepto de archivos, ya se los había mencionado hace un ratito, pero nos dicen que un archivo prácticamente es una colección de información, ¿verdad? Relacionada con nombre, ¿verdad? Con el nombre que se guarda en almacenamiento secundario. Ahora, este pues debe tener una residencia, ¿verdad? O es decir, un espacio donde se vaya a almacenar permanentemente y debe tener en este caso un acceso. Esto a través del sistema de llamadas o el system call que se llama. Entonces prácticamente un usuario pues va a poder acceder a él, va a poder almacenarlo y va a poder en este caso cumplir con diferentes tareas. Lectura, escritura, poder eliminar, moverlo. Son cuestiones que el file system debe permitirle al usuario, ¿verdad? Prácticamente un archivo pues podemos considerarlo una secuencia de bits, ¿verdad? Bytes en este caso o líneas o registros, dice, cuyo significado es definido por el creador y el usuario del mismo. Es decir, un usuario pues puede venir, guardarlo en un espacio específico o un lugar específico eh, que vayamos a guardar ahí. Eso ya dependerá del usuario y así conforme vayamos guardando esa información, pues el tamaño del archivo va a ir aumentando, por eso es que dice que es una secuencia de bits o bytes, y así va a ir aumentando el tamaño de acuerdo al espacio que vaya ocupando o lo que vayamos guardando dentro de un archivo, un directorio. Ahora, también, dependiendo del sistema operativo, pues los archivos van a tener una estructura definida, ¿va? De acuerdo a su tipo.
Y eso ya dependerá del tipo de sistema operativo. Más adelante vamos a ver algunos tipos en este caso específicos de sistemas de archivos, y ahí se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro al final, ¿verdad? Cuando hablamos de nombres de archivos debemos tomar en cuenta algunas consideraciones, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta la parte de las reglas exactas para los nombres de archivos varían de un sistema de un sistema a otro. Prácticamente hoy en día pues está un poco estandarizado esta parte en cuanto a la parte del renombramiento de los archivos. Ahí no hay tanto problema, pero de cierta manera cada sistema operativo tiene sus propias reglas en cuanto a cómo nombrarlos, ¿verdad? Y esto hace referencia que, por ejemplo, en un entorno gráfico, pues simplemente puedo venir, darle clic derecho y cambiar nombre. O si estamos trabajando en modo consola, pues también tenemos que sabernos las instrucciones para poder renombrar o mover un archivo, un rename, por ejemplo, o un move. Bueno, ya dependerá de, en este caso, los comandos que utilicemos para poderlos trabajar. Entonces, hay reglas específicas que maneja el sistema operativo para poder hacer todo esto. Aquí hay algo importante, que algunos sistemas distinguen entre letras mayúsculas y minúsculas, mientras que otros no. Hay unos que son quisquillosos, digámoslo así, uno tiene que usar eh, las mayúsculas y minúsculas como debe ser, otros simplemente las van descartando. Es como que si vinieran y si nosotros escribimos todo en mayúsculas, ellos se encargan de convertirlo a minúsculas, por ejemplo, o detectan fácilmente la palabra reservada y la adaptan, ¿verdad? Entonces, hay quienes son bien estrictos en cuanto a esa parte. Por ejemplo, uno de ellos es el Linux, ¿verdad? Linux, por ejemplo, en la parte del bash, si ustedes no escriben una palabra correctamente o si no dejan un espacio, si se pasan en un espacio a la hora de estar escribiendo una ruta, simplemente no la va a reconocer. Y también el Windows tiene algunas características específicas para eso, aunque a veces Windows es un poco más liberal en algunas rutinas o en algunos comandos, ¿verdad? En cuanto a la estructura de un archivo, debemos conocer esto, ¿verdad? Que un archivo prácticamente puede tener diferentes estructuras o pueden estar estructurados de diferentes maneras. Y aquí están las formas en las que pueden estar estructuradas. Pueden estar estructuradas por secuencias de bytes, secuencias de registros y también a partir de árbol. Yo creo que estas son las más conocidas y las que hemos sabido hablar en el medio. Y yo creo que la estructura en cuanto a la parte de árbol es como que una de las más fáciles de reconocer, ¿verdad? ¿Qué pasa con la parte de secuencias de bytes? Miren algunas características. El archivo es una serie no estructurada de bytes, posee en este caso, máxima flexibilidad y el sistema operativo no ayuda, pero tampoco estorba en ese sentido. A esto hace referencia más que todo al manejo en cuanto al tamaño, la parte de secuencia de registros. El archivo es una secuencia de registros de longitud fija, pues dice cada uno con su propia estructura interna. Si ustedes recordarán, hablábamos del file system en una clase anterior también. Y hablamos, por ejemplo, cómo es que dentro de un disco se va generando la tabla de almacenamiento, o cómo en este caso cuando se le da formato a un disco, este se divide en pistas, ¿verdad? Es la parte de los sectores y la parte de los clústeres. Resulta que cuando se hace esa distribución, después se va creando en este caso la parte del el área de registro, y ahí se van creando las secuencias de registros para la parte de la secuencia de arranque. Y también ahí estos son como los pasos iniciales para ir formando y definiendo toda la estructura que se va a manejar en cuanto a los archivos. Ahora,
La estructura de árbol, como les decía, pues es de las más prácticas. Nosotros vamos a ir viendo cómo es que a partir de un directorio raíz nosotros vamos distribuyendo, en este caso, en otros directorios, y dentro de esos directorios van a ir los archivos o las carpetas de archivos. Y prácticamente van a manejar diferentes longitudes y tamaños, ¿verdad? Van a tener como que un directorio padre, cada uno, si ustedes se dan cuenta, dice que cada registro tiene un campo OK, una llave, por ejemplo, en una posición fija del registro. Es decir, vamos a tener directorios que van a estar almacenando a los otros y esos van a tener una posición fija. Cuando se crea el formato del disco a la larga, lo que estamos haciendo ahí es que también estamos reservando un espacio específico para ciertos directorios y esos van a tener posiciones fijas. Entonces eso debemos considerarlo. Y esta parte de la estructura de árbol es de las más convencionales. El árbol prácticamente va a venir y va a ordenar todos los registros y archivos, en este caso, y les va a ir dando como que una jerarquía prácticamente, cuáles son, en este caso, los directorios padre y los directorios hijos para ir evaluándolos. Y aquí tenemos más o menos algunos dibujos que nos esquematizan las estructuras de un archivo. ¿Cómo es que podemos esquematizar la parte de los registros, ¿verdad? De longitud fija. Podríamos considerarlo como una pila, ¿verdad? Los registros de longitud variable, a la larga, estos tienen diferentes tamaños. El árbol de registros, ¿cómo está estructurado? El árbol de registros, si ustedes ven, tiene un directorio raíz y se va subdividiendo en pequeños directorios y así sucesivamente. Ahora, en cuanto a la longitud de estos, pueden ir variando. Un archivo prácticamente tiene estas características: una cabecera, un módulo, en este caso objeto, una cabecera y un módulo objeto. Es como que así lo vamos a ir distribuyendo. Es decir, va a tener un nombre y una posición de donde va a estar siendo almacenado. Aquí nos dan algunas otras concepciones acerca de los directorios, ¿verdad? Que es un directorio al final de cuentas. Y aquí tenemos algunas definiciones de estos. Son utilizados prácticamente por el sistema operativo para llevar un registro de los archivos. En muchos sistemas, en verdad, son a su vez también archivos, ¿verdad? El objeto que prácticamente relaciona, ¿verdad? De forma unívoca, dice un nombre de archivo con su descriptor interno. A esto se referencia al archivo y su ubicación dentro del disco, ¿verdad? ¿Qué más es un directorio? Pues se encarga de organizar y proporcionar información sobre la estructuración de los sistemas de archivo. Debemos tomar en cuenta también que vamos a encontrar nosotros, en este caso, diferentes términos, ¿verdad? Sistemas de archivos, sistemas de gestión de archivos. Y en este caso, por ejemplo, el sistema de archivos tiene que ver con los principios de acceso a los datos organizados como archivos prácticamente. Y el sistema de gestión de archivos está relacionado con la implementación específica del sistema de archivos. Fíjense, pues, el sistema de gestión de archivos está relacionado con el sistema de archivos. Son en este caso frases muy parecidas, pero que tienen diferentes tareas. Y en este caso, el sistema de gestión de archivos prácticamente es un conjunto de módulos de software, ¿verdad? Que proporcionan trabajo con archivos en un sistema operativo específico. Entonces vamos a tener el sistema de gestión de archivos, que es el que administra al sistema de archivos, en pocas palabras. Vamos a encontrar también en este caso que los directorios prácticamente están asociados a los sistemas de gestión de archivos, ¿verdad? Entonces, los directorios están relacionados con los sistemas de gestión de archivos o cualquier conjunto de archivos en este caso, ¿verdad?
Entonces prácticamente el directorio al final de cuentas lo que va a estar haciendo es organizando los archivos con los que estamos trabajando. Y es lo que nos menciona ahí, que el directorio contiene información sobre los archivos, incluyendo atributos, ubicación y propietario. Y eso es muy importante. Cuando ustedes crean un archivo, el directorio va a guardar eso. ¿Cuáles son las características en cuanto a sus atributos, la ubicación y quién lo creó? Y también ahí dentro de los atributos podemos considerar la parte de los permisos, ¿verdad? Si es de lectura, escritura, ¿verdad? Y esos permisos al final es quien los va a delegar, va a ser el propietario como tal o quien lo creó. Aquí habla de algo importante, dice, hay parte de la información, en este caso de los directorios, que está disponible para los usuarios y aplicaciones, ¿verdad? Y prácticamente lo que nos va a permitir ver es, número uno, dónde está ubicado, fechas de creación y es la parte de los permisos. Y hay algunas cuestiones informativas específicamente que no nos va a dejar ver. Por ejemplo, dónde está guardado, en qué registro, qué sector, por ejemplo, el disco está ahí. No, eso no nos lo va a dejar ver. Algunas cuestiones de permisos específicamente no nos los va a dejar ver. Y eso también debemos considerar. El sistema operativo a través del sistema de gestión de archivos va a permitirnos ver algunas características propias de los directorios, más no todo, ¿verdad? Aquí hay algo importante, un usuario no puede acceder directamente al directorio, dice. Incluso en modo de solo lectura, o sea, no tenemos permiso en este caso para acceder directamente a un directorio, a no ser que estemos trabajando a en este caso a través de comandos y seamos usuarios administradores. Eso debemos tomarlo en cuenta. Entonces, si somos un usuario administrador, somos un root, por ejemplo, y nos metemos a través del bash o el shell, en este caso en Windows, el bash para Linux y el shell para, bueno, hay quienes, por ejemplo, les llaman al bash y al shell, perdón, eh, los reconocen como prácticamente el, el modo de comandos, en este caso para interactuar con el sistema operativo, ¿verdad? Entonces eso debemos tomarlo en consideración. Ahorita vamos a ver, les voy a ir explicando algunas cositas ahí usando Debian para que ustedes vean que de cierta manera yo puedo irme moviendo a través del directorio. Vamos a ver algunas cositas ahí básicas. ¿Qué ofrece el directorio a la larga? Una traducción entre los nombres de archivos conocidos por los usuarios y por las aplicaciones, ¿verdad? Y los archivos propiamente dichos. O sea, prácticamente a través del nombre yo puedo hacer una búsqueda, puedo ubicarlo, puedo en este caso eh, diferenciarlo dentro del sistema operativo. Esa es una de las características que nos va a permitir o nos va a proveer el directorio. En este caso, los diferentes sistemas operativos van a trabajar con clases diferentes de archivos, ¿verdad? Y los van a poder organizar, en este caso, de acuerdo a la configuración o a las configuraciones que estos tengan ya preprogramadas, ¿verdad? Entonces, prácticamente cada archivo pues va a mostrar su nombre, sus atributos específicamente a través de ese directorio. Vamos a encontrar nosotros que también hay diferentes tipos de archivos en este caso. Bueno, archivos regulares, por ejemplo, que con los que nosotros estamos familiarizados y con los que trabajamos normalmente. Estos van a contener información, ¿verdad? Que el usuario ingresa en ellos o que en este caso se forman como resultado del trabajo del sistema y los programas del usuario prácticamente. Algo importante que también debemos conocer es que el contenido de un archivo normal, por ejemplo, va a estar determinado por la aplicación que trabaja con él, ¿verdad?
Esos archivos normales podemos considerarlos prácticamente como de dos tipos, de software, que son los ejecutables, y los archivos de datos. ¿Sí? Voy a pausar acá la clase un momento, eso nos queda un minuto. Eh, Permítanme un par de minutos y se vuelven a conectar para seguir con la parte 2 de la clase del día de hoy. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Ok, gracias.